Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes una noche más aquí para compartir la palabra de Dios. Ya estamos en el salón principal de la iglesia Casa de Oración de Ciudad del Este, desde nuestra querida iglesia juvenil, prestos para compartir la palabra de nuestro buen Dios. Hoy vamos a tocar el tema número 4 de la serie que lleva por título Amigos Verdaderos. Es una serie que habla sobre la amistad, ¿verdad? Lo importante que es para nuestra vida espiritual, para nuestra vida física, nuestra vida terrenal, tener buenos amigos. Y este tema número 4 lleva por título Las malas compañías. Yo quiero que me acompañen allá a 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Hay una exhortación que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto. Dice así, 1 Corintios 15, 33, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Te invito a que puedas inclinar tu rostro y oremos juntos en esta noche. Señor, damos gracias una vez más por tu palabra. Hoy vamos a compartir, Señor, un mensaje que tiene que ver con las malas compañías, con nuestros malos amigos. Muchas veces tenemos malos amigos y no lo percibimos, Señor. Hoy queremos que tu Espíritu Santo nos muestre qué tipo de amistades estamos desarrollando, qué tipo de amigos estamos teniendo alrededor, qué tipo de consejeros, qué tipo de compañía tenemos, Señor. Eso es imposible discernir sin tu ayuda. Por eso en esta noche, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre y nos hable en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en la actualidad existe un peligro muy grave para los cristianos, por lo menos para aquellos que deseamos vivir una vida piadosa, aquellos que decimos ser hijos de Dios y anhelamos hacer la voluntad de Dios. Ya que vivimos y compartimos con la gente de este mundo la mayoría de las horas del día. Compartimos con ellos conversaciones, compartimos su compañía y en algunos casos tenemos amistad íntimas con muchos de ellos. Pero lo más grave o peligroso de esto es que podemos ser influenciados por ellos. Podemos ser influenciados por su conducta, por su filosofía de vida, que casi siempre está llena de palabras de doble sentido. Yo creo que pueden comprender esto. Y aquellos que han tenido amistades en el mundo, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, pueden comprobar que esto es así. Sus palabras tienen doble sentido, están cargados de inmoralidad, están llenos de maldiciones y sobre todo un sucio lenguaje al momento de hacerlo. Si a esto le sumamos que muchas veces los amigos que no conocen a Dios utilizan la mentira como hábito, la cual permitimos que enfrente de nosotros lo hagan o lo digan, y la mayoría de las veces hasta consentimos con ellos en sus pecados. Principalmente cuando somos jóvenes, tenemos la tendencia de querer ser aceptados por nuestros amigos, nuestros compañeros, por esas personas que están a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Entonces muchas veces el desafío nuestro es batallar contra los pecados y soportar para no ser influenciados por ellos. Desafío que muchas veces perdemos. Muchas veces en su forma de actuar y de pensar, la forma de actuar y pensar de ellos son una influencia para nosotros, para que nosotros también actuemos y lleguemos incluso a pensar como ellos piensan. Es muy fácil que nosotros copiemos los hábitos o los malos hábitos de las personas que no conocen a Dios. Generalmente cuando pasamos mucho tiempo con esas personas, ya pensamos como ellos, ya hablamos como ellos, ya tenemos hasta el mismo timbre de voz de ellos, usamos el mismo dialecto, los mismos términos, las mismas palabras, y muchas veces esas palabras son corrompidas y están cargadas de pecado. Debemos entender que Dios, hermanos, siempre se ha preocupado por sus hijos. Por eso el apóstol Pablo escribe
guiado por el Espíritu Santo, esto que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. Que tengamos cuidado de ese tipo de personas, las cuales nos pueden hacer tropezar, nos pueden desviar de la fe y pueden ser un gran estorbo para nuestra vida espiritual. Este mismo pasaje en otra versión se puede leer de esta manera. En la versión Reina Valera 1569 se lee así: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la Nueva Traducción Viviente se lee de esta manera: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Qué interesante es cómo el Señor habla de las malas compañías, cómo Dios está preocupado porque sus hijos, nosotros, la iglesia, su familia espiritual, podamos desarrollar buenas amistades. A veces parece, hermanos, que el ser amigo es algo meramente terrenal, pero no. Hemos visto ya en mensajes anteriores cómo Dios ha diseñado la amistad para que nosotros podamos edificarnos unos a otros, para que podamos animarnos unos a otros, para que podamos corregirnos unos a otros y también consolarnos unos a otros. Dios sin duda está interesado en que vos y yo podamos desarrollar una buena amistad, que podamos andar en buenas compañías, y está muy preocupado por las malas compañías que nosotros podemos llegar a escoger. Claramente en este pasaje que hemos compartido, Dios por medio del apóstol Pablo nos dice, nos advierte que no nos equivoquemos, que no cometamos un error, que no seamos engañados por el diablo, que no seamos engañados por el mundo y mucho menos por nuestra propia opinión, que muchas veces nos engaña. Y no dejemos que el peligro inunde nuestras vidas. No podemos ignorar, hermanos, el riesgo que se corre si no se evita la compañía de personas que abiertamente aborrecen a Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando nos encontramos con personas que abiertamente aborrecen a Dios. Fíjense, hermanos, que las malas compañías no son las personas que no conocen o ignoran de Dios, sino son aquellas que, conociendo a Dios, lo aborrecen, abiertamente están en rebeldía contra Dios. Esas son las malas compañías las cuales nosotros debemos cuidarnos. Y no podemos ignorar el peligro que se corre si no se evita la compañía de la gente que aborrece abiertamente a Dios. De sus conversaciones que poco y nada tienen que ver con el Señor, sino que constantemente están contradiciendo la palabra, hablando en contra de su palabra, hablando en contra del Señor, burlándose del Señor, haciendo chistes del Señor, rebelándose contra Dios, contra su iglesia, contra su familia. Y muchas veces nosotros estamos en medio de ellos. Yo te pregunto, ¿qué tipos de amigos te rodean? ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo? ¿Qué tipo de compañía está alrededor tuyo la mayor cantidad de tiempo? Si nosotros, hermanos, analizamos con sinceridad, vamos a notar que la mayoría de nuestras amistades son malas. La mayoría. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber eso? Sencillamente por esto, por nuestras conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo. A veces nos conformamos, hermanos, con tener amigos de la iglesia, como decía la semana pasada. Creemos que porque están dentro de la iglesia ya son buenas amistades. No. Lo que determina si nosotros tenemos buenas o malas amistades, si andamos en buenas o malas compañías, son las conversaciones que nosotros tenemos. Si no hay temor y respeto, si no hay reverencia a la palabra de Dios, hermanos, tenemos que saber que estamos en malas compañías. Y si somos nosotros los que estamos proponiendo ese tipo de temas en un entorno de amigos, somos nosotros la mala compañía. Por eso no debemos asociarnos
o más bien tener una comunión íntima y constante con personas que solamente hablan sandeces, solamente hablan pavadas, solamente hablan en contra de la palabra de Dios. En ocasiones, como decía, hasta las relaciones entre propios cristianos o propias personas que dicen ser cristianas, no hay temor de Dios. Y no estoy hablando de ir a un legalismo, a un extremo de no hacer bromas o de vivir todo el tiempo serios o hablando solamente cosas serias. No estoy hablando de eso. No estoy yendo a ese extremo ni tampoco la intención es ser una persona radical y legalista con relación a eso. No. Hay un tiempo para todas las cosas, dice la palabra de Dios. Sino que nosotros tenemos que percibir en los consejos y en las conversaciones, en la mayor parte del tiempo, qué tipo de conversación estamos teniendo. Si hay una relación verdaderamente espiritual. Porque a veces podemos estar hablando de deportes, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de política, podemos hablar de una situación actual como la pandemia, podemos hablar de la crisis económica, podemos hablar del trabajo, podemos hablar de estudio, podemos hablar de proyectos, objetivos, sueños, anhelos. Eso es totalmente lícito. Pero raudamente nosotros tenemos que llevar todo esto, todas estas conversaciones, ¿verdad?, a la palabra de Dios. O sea, yo no puedo estar hablando ni siquiera de cosas serias o de proyectos serios para mi vida sin fundamentar con la palabra de Dios. Muchas veces tenemos conceptos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y en nuestras conversaciones emitimos opiniones que nacen de nuestro corazón, que nacen de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, muchas veces de nuestro enojo, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que evaluar qué tipo de conversaciones tenemos. Yo te pregunto, joven, ¿qué tipo de conversaciones tienes con tus amigos? ¿Qué tipo de conversaciones tienes con tu hermano ahí en tu casa? ¿Qué tipo de conversaciones tienes con tus padres? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son tus actitudes? Si nosotros evaluamos y somos sinceros, vamos a darnos cuenta que están llenas de vanidad, están cargadas de chismes muchas veces. A veces las conversaciones entre cristianos tienen crítica, contienen maldiciones, son malas conversaciones. A veces nos convertimos en malas compañías para otros. La palabra de Dios viene a desnudar, hermanos, lo que hay en nuestro corazón, para que podamos corregir esto, hermanos. Y primeramente convertirnos nosotros en buenas compañías y también saber escoger buenas amistades, amistades verdaderas. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Fíjense, hermanos, lo que el Señor Jesús dice a sus discípulos, a los cristianos. Nos dice a nosotros: ustedes son la luz del mundo. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como tinieblas, hermanos? Yo primeramente, muchas veces fui una mala compañía para mis amigos. Mis conversaciones, mis actitudes no fueron las mejores. Dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Hermanos, la palabra de Dios viene a mostrarnos qué es lo que nosotros debemos hacer primeramente. A veces cuando evaluamos un tema o vemos la palabra de Dios, como en este caso estamos hablando de las malas compañías, siempre tenemos la tendencia de cuidarnos que nosotros no tengamos malas compañías. Pero la palabra de Dios también nos llama a nosotros a que no seamos malas compañías para otros. Debemos ser luz, hermanos. Que nuestras conversaciones bendigan. Y repito, podemos bromear, podemos jugar, podemos ser buenos amigos, podemos divertirnos, pero todo tiene un límite, y el límite es no violar los preceptos de Dios, no violar los mandamientos de Dios. La palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea para la sana edificación de los oyentes. Colosenses 4:6 dice que nuestra palabra sea sazonada con sal para dar gracias a los oyentes. O sea, nuestras conversaciones como cristianos deben ser diferentes.
Cuando alguien viene y nos está hablando, cuando alguien que no conoce a Dios nos habla de cosas vanas, hermanos, de cosas que no edifican, los cristianos tenemos que saber responder con sabiduría. Muchas veces ellos nos quieren impulsar a que llevemos una conversación donde podamos corromper nuestra alma. Quiero leerte lo que dice ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbio capítulo 1, versículo 8. Esta es una instrucción de un padre para un hijo. Fíjense, hermanos, lo que dice. Proverbios 1, 8 dice: Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Y fíjense lo que dice el versículo 10, hablando de las malas compañías. Dice: Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, o quieren engañarte, o quieren influenciar en vos, dales la espalda. Fíjense cuál es la actitud que debemos tener como creyentes con las personas que nos hacen una mala compañía. Estamos en este mundo. Indefectiblemente vamos a encontrarnos en situaciones donde vamos a estar rodeados de malos amigos o vamos a tener una mala compañía. Por eso está esta advertencia aquí. Dice el versículo 10: Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Qué tajante debe ser la determinación nuestra ante una mala influencia, un mal consejo, una mala compañía. Darle la espalda. Y eso resultará muchas veces muy doloroso. Doloroso para aquel que reciba la espalda y doloroso para nosotros también, que muchas veces amamos a nuestros amigos, amamos a nuestras compañías, a nuestras amistades que tenemos y que nosotros sabemos por la palabra de Dios que no son las mejores. Darle la espalda. ¿Cuántas veces te han dado la espalda? A mí ya me han dado la espalda y me he merecido por ser una mala influencia, por ser un mal consejero, un mal amigo. Muchas veces también me han dado la espalda y hoy entiendo que han actuado correctamente conmigo. ¿Cuántas veces te han dado la espalda a vos? Porque tu compañía no bendecía, no edificaba, sino todo lo contrario. Tal vez tu compañía corrompía a otros. Dice el versículo 14: estos malos amigos dirán: ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. Dice el 15, la exhortación: hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Nuevamente dice la palabra de Dios que ante la insistencia de los malos amigos, nosotros debemos mantenernos alejados. Qué duro, ¿verdad, hermano? Qué triste y qué dolor puede causar abandonar a amigos que nosotros sabemos que por la palabra de Dios no son buenas compañías, pero que estimamos a la vez. Es un peligro caminar con malas compañías si nosotros no entendemos esto. Muchas veces como creyentes nos rebelamos contra esta exhortación, contra este consejo. Y decimos: bueno, son malas compañías, son malos amigos, pero no van a influenciar en mí. Eso es un peligro, es un engaño. Por eso la advertencia del apóstol Pablo, tanto en este pasaje de Corintios, así como también de este proverbio, es que no nos engañemos. Que ese tipo de personas, las que rechazan abiertamente a Dios, las que no quieren oír la palabra del Señor y que nosotros compartimos con ellos mucho tiempo, no son una buena compañía y no son una buena influencia para nuestra vida espiritual, sino todo lo contrario, son un perjuicio para nosotros. Ahora, cuando nosotros identificamos, hermanos, que nuestra vida espiritual se ve afectada por malos amigos, llega un punto donde Dios, hermanos, nos lleva a tomar una decisión. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces nosotros para
para poder seguir marchando y caminando sin desviarnos la voluntad de Dios? Yo quiero que me acompañen a este pasaje que está en Mateo capítulo 10, versículo 32. Un pasaje que el Señor habló a mi corazón esta semana y que he meditado muchas veces en él, pero la palabra de Dios es eterna y siempre llega a tiempo. Mateo capítulo 10, versículo 32. Atiendan bien lo que dice, principalmente vos, mi querido joven, mi querido hermano, mi querida hermana, porque va a llegar un momento donde vas a tener que tomar una decisión. Y quizá esa decisión cause mucho dolor para tu vida. Dice Mateo 10:32, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué debo hacer cuando yo estoy con una mala compañía? Debo hablar firme, claro, de frente, con misericordia y con amor. Debo hablar con valentía, porque dice este pasaje, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo, dice el Señor Jesús. Cuando hay alguien, hermanos, que es una mala compañía, un mal amigo, yo tengo que ser valiente. No solamente dar la espalda, no solamente alejarme de sus caminos, no solamente ignorarle, sino ser valiente y hablarle de frente a él, que su vida está corriendo peligro si sigue transitando por esos caminos. Yo te pido que si vos me ves un día, que yo soy una mala compañía para vos, vos me hables de esta manera. Vos me puedas ayudar, me puedas hacer ver a mí que yo soy una mala compañía y que vos mismo te coloques en la posición de que querés hacer la voluntad de Dios, porque eso va a hacer que yo medite en mis caminos. Eso puede llegar a hacer que mi alma se salve. Y si nosotros, hermanos, decimos que somos cristianos y andamos con malos amigos, amigos que aborrecen a Dios, amigos que no conocen a Dios o que abiertamente van en contra de la voluntad de Dios, que podamos aplicar esta palabra, que podamos reconocer a Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Salvador. Tal vez esa actitud traiga o llame a la salvación a ese amigo, a esa mala compañía. Dice el versículo 33, pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí la palabra de Dios no está hablando de decir, bueno, yo, Señor Jesús, te niego. No. Yo, Señor Jesús, con mis labios dejo de reconocer que sos el Salvador. No. A veces nosotros con nuestras actitudes negamos a Dios. A veces con nuestro silencio negamos a Dios. Y eso es cobardía. Por eso estaba hablando de la valentía que debemos tener como creyentes. Cuando tenemos amigos que abiertamente desobedecen a Dios, debemos ser valientes, no cobardes. Los cobardes callan, niegan a Cristo y andan tras los pasos de sus malos amigos. Eso es de cobardes. Tomar el desafío de un incrédulo que te está invitando a que te rebeles contra Dios es de cobardes. Y dice la palabra de Dios que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. El ser firme y decir, yo no voy a ir contigo. Lo que vos estás haciendo viola los preceptos de Dios. Lo que vos estás haciendo ofende la santidad de Dios. Eso es de valiente. Eso es reconocer en público de que Jesucristo es tu Señor. De que Jesucristo es mi Señor. Por eso te vuelvo a repetir. Si vos ves una mala actitud en mí o en cualquier otro creyente, yo te animo a que me digas o que le digas a esa persona. Tal vez puedas llegar a salvar su alma. O sea, un instrumento de Dios para que esa alma se salve de la condenación del infierno. Habla con valentía, habla con verdad, habla con misericordia. Habla del Señor. El 34 sigue diciendo, estamos ahí en Mateo 10, 34. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, dice el Señor, sino espada.
Lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que Jesús viene a causar división entre los que odian a Dios y los que quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso estaba hablando que indefectiblemente vamos a llegar a un punto donde debemos tomar una decisión. Podemos andar con malos amigos, malas compañías, pero va a llegar un momento donde vas a tener que tomar una decisión, donde yo voy a tener que tomar una decisión. Tal vez hay amigos aquí en la iglesia que son una mala compañía para tu vida, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, sino quieren hacer su propia voluntad. 35 dice: he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos serán los miembros de su propia casa. Jesús habla, hermanos, con claridad. Jesús no da la vuelta. Jesús dice: yo vine a traer división, no vine a traer paz, sino disensión. ¿Disensión entre quiénes? Entre aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, repito, y aquellos que aborrecen a Dios. Jesús habla con claridad. Él vino a poner en disensión hasta una misma casa, aún en una misma familia, hermanos. Hay gente o personas que no quieren hacer la voluntad de Dios y se van a oponer contra aquellas que sí desean hacer la voluntad de Dios. Siempre va a ocurrir eso. En cualquier grupo social ocurre eso. Aún dentro de la propia iglesia también ocurre eso. Sus enemigos, dice el versículo 36, serán los miembros de su propia casa. Por eso el Señor Jesús dice a partir del versículo 37, y atiendan bien, porque acá el Señor habla de forma directa, tajante y firme. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Estamos viviendo en una época, y atiendan bien, donde queremos cuidar mucho a nuestros padres. ¿Verdad que es así? Queremos cuidar mucho a nuestros adultos mayores. A veces estamos más preocupados por su salud en este tiempo que por su vida espiritual. No le hablamos del Señor, no le hablamos de las cosas espirituales, pero sí cuidamos su salud. Con todo este tema de la pandemia, que no salga, que no reciba visita, que no vaya a ningún lado, que se cuide. Y no digo que esté mal en sí mismo, pero a veces perdemos el norte. Eso no es lo prioritario, ¿no? Lo prioritario es que tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía, el adulto mayor que está contigo, conozca a Dios. Conozca a Jesucristo como Salvador, que su vida espiritual sea la prioridad. Y luego lo otro, y luego el cuidado, y luego la salud. Ahora, como hijo, dice aquí la palabra de Dios, que si amas más a tu padre o a tu madre, más que a Cristo, no eres digno de ser llamado hijo de Dios, no eres digno de ser discípulo de Jesús. Y le está hablando a los hijos, nos está hablando a nosotros como hijos. ¿Cuál es la estima que le tenemos a nuestros padres? No está diciendo, hermanos, que no los amemos, que no los cuidemos, no está diciendo el Señor Jesús. Sino que muchas veces nuestros padres que no conocen a Dios o que aborrecen abiertamente a Dios, se oponen a la voluntad de Dios y nosotros los preferimos a ellos. A eso se refiere. Seguidamente dice el versículo 37, si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de mí. Ahora te habla a vos, papá, te habla a vos, mamá. A veces nosotros estimamos a nuestros hijos muy importantes y eso está bien, los amamos demasiado. Solamente un padre o aquel que es padre puede entender lo que es el amor hacia un hijo. Por acá el Señor Jesús dice que si nosotros priorizamos a nuestros hijos, la maldad de nuestros hijos por sobre el amor que debemos tenerle a Jesús, entonces no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, discípulos de Jesús. Versículo 38 dice finalmente, dentro de estos requisitos que el Señor demanda para que seamos verdaderamente discípulos de Él, dice, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Acá ya entra en un plano mucho más interno, mucho más específico, mucho más profundo. Y yo quiero hablarte, joven, directamente a vos.
como recién te decía, va a llegar un momento donde vas a tener que tomar una decisión. Seguir a Jesucristo representa renunciar a lo que nosotros amamos, renunciar a nuestros sentimientos. Yo no sé si has renunciado alguna vez a tus sentimientos. Yo sí lo he hecho. Renunciar a los sentimientos es muy doloroso. Renunciar a una persona a quien uno ama, a un amigo a quien uno estima, a una amiga a quien uno aprecia. Eso causa mucho dolor. Cuando uno se da cuenta que esa persona no está edificando tu vida, no está contribuyendo para tu edificación, dice la palabra de Dios que debemos negar, debemos renunciar a ese sentimiento, debemos renunciar a las personas. A veces debemos renunciar a esas compañías en las cuales tal vez en otro tiempo nos deleitábamos. Cuando hablamos de las malas compañías, no necesariamente son aquellas personas que nos generan conflicto o que parecen compañías tóxicas, no. Estamos hablando de malas compañías que muchas veces nosotros disfrutamos de pasar tiempo con ellos. Porque vemos virtudes, porque les tenemos un cariño, le tenemos un aprecio. Vemos de repente características que son valorables, pero no nos edifican. Renunciar a los sentimientos es muy doloroso. Renunciar a los amigos que no nos conviene es muy doloroso. Y atiendan bien porque hay una gran diferencia. Y le explico esto. Cuando yo me convertí a Cristo hace muchos años atrás, tenía un grupo de amigos, de muchos amigos. Amigos con los cuales yo crecí porque fuimos compañeros con la mayoría de ellos de secundaria. Fuimos amigos durante años. En algunos casos, cuando éramos jóvenes, todavía habíamos convivido, alquilábamos un departamento y vivíamos juntos o unos al lado de otros. Trabajamos juntos, nos ayudamos, salíamos a divertirnos, convivíamos juntos. Cuando yo le conozco al Señor y entiendo que esa nueva vida me llevaba a abandonar la vieja que yo llevaba, el viejo estilo de vida que yo llevaba, esos amigos comenzaron a irse, comenzaron a separarse de mí. Muchas veces ellos se reunían y ya las invitaciones no llegaban, ya no me llamaban, ya no me consultaban de repente para organizar ciertas actividades. Y eso producía un dolor en mí. Aunque yo ya entendía que era una separación natural y que esto también provenía de Dios, eso producía un dolor en mí. Pero el Señor Jesús no está hablando de ese tipo de separación. Esa separación es cuando ellos se separan naturalmente de nosotros. La separación de la cual habla el Señor Jesús aquí es mucho más dolorosa. Una separación de nosotros hacia ellos, donde nosotros debemos tomar la decisión de abandonar a esas amistades, a esas malas compañías que hoy ya no contribuyen para la edificación de nuestra vida espiritual, no contribuyen con nuestro caminar en Cristo, sino todo lo contrario, son un estorbo y corrompen nuestra alma. Ese tipo de decisión es doloroso. Por eso el Señor Jesús dice, si te niegas a tomar tu cruz. ¿Saben que las malas compañías pueden decidir dónde nosotros vamos a pasar la eternidad? Si nosotros continuamos andando con malos amigos, en malas compañías, en malos consejos, y recibimos la exhortación de Dios, pero aún así hacemos caso omiso a estas advertencias e insistimos en andar con ellos, nuestra eternidad está en juego. 38 dice, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Y el 39 dice, si te aferras a tu vida, la perderás. Y aquí la perderás, esta frase la perderás que el Señor Jesús nos advierte es condenación eterna. Perdernos eternamente. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero, dice el Señor, si entregas tu vida por mí, la salvarás. Tomar la decisión de dejar a las malas compañías, a nuestros malos amigos,
Y repito, aquellos que ya no contribuyen para nuestra edificación, sino que rechazan a Cristo, tomar la decisión de abandonar esas malas amistades pueden determinar dónde pasaremos la eternidad. Voy a volver a leer lo que dice el versículo 39. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Es increíble la influencia y la determinación que tienen las amistades en nuestras vidas. Hasta iniciar esta serie yo nunca había visto esto, hermanos. Y repito, muchas veces pueden ser amigos que hemos conocido dentro de la iglesia, pero te están llevando por mal camino por ser mala compañía. En esta noche yo te invito a que medites en esto. Primeramente y número uno, primordial y principal, ¿qué tipo de compañía estás siendo para otros vos? ¿Qué tipo de compañía soy para las personas de mi entorno? Y segundo, ¿qué tipo de amigos, qué tipo de compañías estamos escogiendo? Yo te invito a que inclines tu rostro en esta noche. Y vamos a orar pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y nos muestre dónde estamos parados. Y repito, mi hermano, Dios siempre nos va a llevar a un lugar donde vos y yo tenemos que tomar una decisión. Y quizás sea este el momento de tomar la decisión. Yo no sé, joven, no sé, mi hermano, mi hermana, qué tipo de amistad iniciaste ahora, qué tipo de relación. Muchas veces pueden ser relaciones amorosas también. Esas que se inician con una buena amistad, pero que producen sentimiento dentro nuestro. Pero vos sabés exactamente que no te edifica. Por el tipo de conversación que tienen, no te está ayudando. Y renunciar a ese tipo de compañías te va a causar dolor ahora. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 126:5 que lo que nosotros sembramos con lágrimas, cosecharemos con regocijo, cosecharemos con gozo. Es mejor decidir ahora abandonar las malas compañías para luego cosechar con gozo, hermanos, las bendiciones de Dios, la vida eterna, que sembrar con alegría ahora, con gozo, llenando nuestro ego, nuestros deseos y nuestra voluntad, y cosechar con dolor y tristeza, que es lo que comúnmente ocurre con la gente que rechaza los consejos de Dios. Yo te pregunto, ¿qué tipo de compañía eres tú para otros? ¿Y qué tipo de compañía has escogido como amigos? Que puedas ponerte delante de Dios y que hoy tomes la mejor decisión. Que entregues tu vida, tu voluntad al Señor Jesús. Que entregues tus sentimientos y tus emociones al Señor Jesús. Yo te invito a que ores conmigo, entregando todo esto al Señor Jesús y diciéndole: Señor, yo quiero hacer tu voluntad y que vos estés conmigo para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Quiero confesarte algo, Señor. Yo muchos años y mucho tiempo fui una mala compañía para otros. Y también escogí, Señor, malos amigos, con quienes desarrollé una amistad, desarrollé, Señor, una intimidad, con quienes compartí muchas cosas, Señor, y yo entiendo que debo abandonar, Señor. Yo sé, Señor, que esa renuncia produce dolor, pero yo sé también que esta decisión, Señor, un día va a redundar en beneficio, en bendición para mi vida. Yo te pido también, Señor, que ayudes a los jóvenes de esta iglesia, a la generación de esta iglesia, a que se rodeen de buenos amigos, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de ellos, Señor Padre, realmente desarrollen una intimidad contigo para que se conviertan en buenos amigos y en una buena compañía para otros, de buena influencia, de buenos consejos. Señor, que sean verdaderamente, como dice tu palabra, ejemplo de conducta, de fe, de palabra, de pureza, Señor. Cada uno de nosotros como hijos tuyos, como jóvenes, que seamos de buena influencia para otros, Señor. También queremos pedirte perdón por nuestros pecados en esta noche. Pedirte que nos limpies, pedirte que nos salves, Señor. Y que, Señor, nuestra vida, Señor Padre, sea de bendición para otros. Yo te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Mi hermano, mi hermana, yo te doy gracias por estar ahí. Espero que vos y yo podamos tomar este consejo de Dios y a partir de hoy podamos decidir ser buenas compañías para otros y también escoger buenos amigos, amigos verdaderos. Que el Señor te bendiga. Amén.